¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de los temas de actualidad, de los temas de vanguardia. Y hoy hablamos de un tema que está apareciendo de diversas formas en muchos lugares del mundo y en Latinoamérica. Nos referimos a la eutanasia, que se presenta con diversos nombres, ¿no? Estamos ahora con Pablo Proaño, abogado, un destacado activista y consultor en esta materia, que para que nos pueda explicar qué ha sucedido en Ecuador, dado que ha aparecido en diversos titulares que en Ecuador una persona, así lo ponen los titulares, finalmente ha logrado acceder o que se le otorgue la eutanasia. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcial, y gracias a todas las personas que nos escuchan. Nada más una pequeña precisión. Yo soy sobre todo abogado, pertenezco a la organización Dignidad y Derecho, y de esta organización jurídica en defensa de los derechos humanos hemos planteado un amicus curiae y también diferentes acciones dentro de lo que es el caso de la eutanasia. Me emociona mucho poder estar aquí y me parece muy importante poder compartir con las personas que nos escuchan desde México, pero también de otras partes del mundo, y justamente cómo se ha ido dando este proceso, no solo desde lo jurídico, sino también desde lo social, desde lo comunicacional, y cómo se ha vivido un poco desde adentro en el país, esto que ha sido a la final la despenalización de la eutanasia y que lastimosamente ha causado la alegría y la celebración de muchas personas, cosa que yo disiento completamente porque pues en fin, la eutanasia lo único que va a hacer es afectar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a los enfermos terminales, a las personas que no pueden acceder a un servicio de salud. Gracias. Y nos gustaría mucho que comenzaras describiéndonos factualmente, ¿no? Y cronológicamente, o sea, ¿qué sí pasó? Perfecto. Sí, bueno, en un inicio, pues hay que considerar que a partir de la Constitución de 2008, la Corte Constitucional del Ecuador tiene un set de facultades y poderes muy amplios, entre ellos la reforma de leyes, entre ellos la declaración de nuevos derechos y, bueno, otras cuestiones que están en discusión entre los juristas. En ese contexto, la Corte ya ha tenido pues un tinte bastante progresista en sus decisiones, ha ido avanzando en lo que ha sido la legalización del matrimonio igualitario, la legalización del aborto en casos de violación, y muchos otros aspectos que, francamente, pues han ido en detrimento de la sociedad ecuatoriana. Ahora, en última instancia, en agosto del año pasado, aparece en el tablero político, jurídico, social, esta mujer llamada Paula Roldán, a quien le expreso mi solidaridad y mis respetos frente a la situación tan dolorosa que está pasando. Ella adolece de una enfermedad llamada ELA, esclerosis lateral múltiple, y bueno, es una enfermedad altamente compleja y altamente dolorosa. Lastimosamente, pues dentro de lo que tiene que ver con este caso, están también involucrados pues algunos abogados conocidos activistas en causas progresistas, el abogado Farid Simon, decano de la Universidad San Francisco de Quito, y también el ex juez constitucional Ramiro Ávila, que fue juez hasta hace unos pocos años. Entonces, en ese contexto, se presenta una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 144 del Código Penal ecuatoriano, el COIP. Este artículo básicamente tipifica el tipo penal de homicidio sin ninguna excepción. Es homicidio simple. La persona que mate a otra será sancionada con tantos años de pena privativa de la libertad. Entonces, lo que se argumenta un poco es que en función de la libertad personal, de la autonomía, de la dignidad de la persona, en un concepto, más adelante podemos adentrarnos en los diferentes conceptos o concepciones de dignidad en relación a la eutanasia, eh, que entonces todas las personas que están enfermas y que tienen sufrimiento deberían tener acceso a la eutanasia y no pueden porque este artículo del homicidio penalizaría tanto a los médicos como a los familiares que pues la propongan, ¿no es cierto? En ese sentido, inicialmente se presenta una campaña mediática sumamente fuerte, tanto de medios de comunicación tradicionales como también en redes sociales, especialmente en la red social X, antes Twitter, donde distintas personalidades, distintos periodistas, distintos juristas se unieron bajo esta bandera un poco de empatía, la voy a poner entre comillas, ya lo vamos a analizar después,
en favor de esta persona que sufre. Y claro, una acción de inconstitucionalidad en Ecuador es considerablemente larga, puede durar hasta 3 o 4 años, porque es una acción abstracta, no se refiere a los derechos de una sola persona en particular, sino tiene efectos generales. Entonces, y lo que querían es presionar mediática y socialmente para que esta acción salga lo antes posible, salió en menos de un año, es realmente un tiempo récord. Em, y bueno, y también ahí pues desde el inicio de la acción se pueden ver estos aspectos, ¿no? De instrumentalización de la justicia, es decir, que los abogados que propusieron la causa, en vez de proponer una reforma legal ante la Asamblea Nacional, que sería pues lo que debería ocurrir idealmente en una democracia, o en vez de proponer una acción específicamente sobre los derechos de Paola, presentaron una acción abstracta, una acción de inconstitucionalidad que no se refiere a derecho alguno, sino que es en general, pero es la única que les podía permitir la modificación de la ley tal y como estaba planteada. Y en ese sentido, ellos solicitan tres cosas: que se declare un derecho constitucional a la muerte digna. Esto es sumamente complicado porque en el momento en que un derecho, al menos en el sistema ecuatoriano, se declara algo como un derecho, el Estado tiene la obligación de garantizarlo y no hay objeción de conciencia posible respecto de un derecho. Se pedía también la reforma del artículo 144 del COIP y se establecía que, o sea, se le solicitaba a la Corte que se permita la eutanasia respecto de personas en padecimientos graves, sufrimiento, enfermedades terminales, pero de índole física y psicológica, que puedan dar su consentimiento informado y que sea un médico el que proporcione la eutanasia. La Corte ha ido acogiendo algunas de estas peticiones, otras las ha ido modificando, pero este es un poco el inicio en el que empezamos, digamos, en agosto, cómo avanzó el proceso de despenalización de la eutanasia. ¿En qué momento nos encontramos ahorita entonces? Es decir, no se ha modificado el Código Penal, pero ya se resolvió la acción de inconstitucionalidad. Bueno, en este momento, ya con la sentencia que salió el 7 de febrero, ya se modificó el Código Penal. Ok. Se incluye un párrafo abajo, una excepción penal. La eutanasia en este momento está reconocida como una excepción penal para casos de, y aquí, si me permites, lo voy a leer porque es un tema muy específico. Cuando un médico le efectúe la eutanasia respecto de una persona que haya expresado su consentimiento informado de forma personal o a través de un tercero, que puede ser un familiar, etcétera, y que este paciente tenga un sufrimiento intenso proveniente de una lesión necesariamente corporal, grave e irreversible, o una enfermedad que sea grave o incurable. En ese sentido, como está ahorita la despenalización de la eutanasia, no hay, por ejemplo, una restricción de edad. Cualquier menor de edad podría, con el consentimiento de sus padres, acceder a la eutanasia. No hay una restricción de enfermedades físicas o psicológicas, entonces cualquier persona con una dolencia psicológica, una condición psicológica psiquiátrica podría acceder a la eutanasia. Y tampoco hay una delimitación de lo que es una enfermedad grave o irreversible. No hay un concepto legal, la Corte no lo desarrolló, sino que esto se va a quedar dentro de los parámetros que la Corte manda a la Asamblea Nacional. Entonces, se modificó el Código Penal, se establecieron estas condiciones y se mandó a la Asamblea a que apruebe un proyecto de ley respecto a la eutanasia, aplicando esto que ha indicado la Corte Constitucional, y también a que el Ministerio de Salud, en el plazo de 2 meses, elabore un protocolo, un reglamento que permita ya la implementación de la eutanasia incluso antes de que salga la ley. Sí, eso era la duda que tenía. Entonces, terminó el proceso judicial, pero hubo una aplicación inmediata ya en el marco legislativo, en el marco legal. Es decir, no fue necesario el consiguiente acto legislativo, aunque por lo que dices, de todas formas se prevé que suceda. Y también en el ámbito, vamos a decirlo, del Ejecutivo en cuanto a sus ministerios y secretarías de Estado, o sea, ya se indicó, o sea, se está ejecutando ya. Así Eh, es. Pablo, tú como abogado, como ecuatoriano, ¿nos puedes describir entonces un poco cuál es el momento que se vive, qué
¿Qué resonancia está teniendo esto? ¿Qué reacciones? Y ¿por qué? Claro que sí. Bueno, el caso de la eutanasia, como te decía, ha sido un caso que nos atravesó transversalmente en esta etapa tan dura del país. A pesar de estar en un estado de excepción por conflicto armado interno, en una guerra abierta contra el narcotráfico, con militarización de el aeropuerto, de las cárceles y demás, el tema de la eutanasia siempre tuvo como que una fuerza suficiente para sobreponerse pues a todos estos temas mediáticamente hablando, ¿no? Hay muchos cultos que se han pronunciado a favor. Hay un poco una concepción, yo diría, muy amplia respecto de la premisa básica que está detrás de la eutanasia, que es la libertad individual. Ha habido mucho este respaldo de no, o sea, hay que apoyar a Paola, cualquiera podría estar en esa circunstancia, yo también quisiera poder morir, se han utilizado eufemismos como la muerte digna y demás. Y claro, y por otro lado, pues ya un poco adentrándonos en lo que es la parte técnica, hay varias organizaciones de personas con discapacidad, personas, organizaciones que protegen a enfermos terminales, a enfermos con cáncer, que se han pronunciado al respecto en rechazo a la eutanasia, precisamente porque lo que ha costado mucho visibilizar a la sociedad es que son estas personas más vulnerables las que van a ser víctimas realmente de la eutanasia. ¿Por qué? Porque el Ecuador, como muchos países latinoamericanos, no tiene una adecuada provisión en lo que es el derecho a la salud. Entonces, hay todavía desabastecimiento de medicinas en los hospitales, hay una falta de capacitación de médicos para atender enfermedades raras, enfermedades catastróficas, hay pocos especialistas oncológicos, hay pocos especialistas en temas de cuidados paliativos y según la Organización Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, apenas un 3% de ecuatorianos tiene acceso a los cuidados paliativos. En ese sentido, nosotros denunciamos desde el primer momento que la eutanasia no va a ser sino una evasión de la obligación que tiene el Estado de proveer salud y medicamentos a las personas y en vez de proveerles la salud, pues les va a dar esta salida fácil, entre comillas, para las familias, para la persona que está sufriendo, pero sobre todo para el Estado, porque quien se va a ahorrar el dinero de ofrecer cuidados paliativos y medicinas y demás, pues simplemente va a ser el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lastimosamente la resonancia social ha ido mucho más hacia estos derechos de libertad y nosotros hemos visto y constatado cómo los medios de comunicación, sobre todo los medios grandes tradicionales, la televisión y demás, no han tenido un adecuado contraste de la información, no han tenido una búsqueda de los diferentes posturas, los diferentes actores dentro de ese tema. Y ahí también, pues, Dignidad y Derecho protagonizó un poco un escándalo mediático en base a un reportaje impreciso de Ecuavisa, que es un medio de comunicación grande televisivo aquí en el Ecuador, a raíz de un pedido de recusación. Entonces, esto ha sido un poco el panorama que tenemos. Eh, Qué curioso. Entonces ya los intentaron colocar en mala luz a ustedes también. Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, presentamos, dentro del análisis que hicimos del caso, nos dimos cuenta que hay una situación que podría devenir en un conflicto de intereses, justamente porque Farid Simon, que es el abogado de Paula Roldán, es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco y en esa misma universidad trabajan como profesoras dos juezas constitucionales, Daniela Salazar y Carla Andrade. Incluso Daniela Salazar fue vicedecana durante una época previa a su designación como jueza constitucional. Entonces, en Sí, la práctica, pues Farid Simon es su jefe, según el reglamento interno que maneja la universidad, él puede decidir sobre la contratación de los profesores a tiempo parcial. Y en ese sentido, pues nosotros llamamos la atención de la ciudadanía, interpusimos un recurso legal que en el Ecuador tiene el nombre de recusación, que es justamente cuando no se puede garantizar la imparcialidad de esos jueces y existen dudas de que puedan existir excepciones indebidas para la resolución de un caso. En ese sentido, por supuesto, el noticiero amarillista, la noticia amarillista fue que una organización provida estaba deteniendo la causa
un poco tratando de minimizar el esfuerzo que estábamos haciendo por una justicia imparcial y culpándonos de alguna manera de demorar una causa que necesitaba una resolución inmediata en vista de la situación de Paola. Y ahí nosotros presentamos una solicitud de aclaración al medio de Coavisa indicándoles que según el reglamento de la Corte, no hay una demora en el proceso, no hay una dilación en el proceso y que también no contrastaron la información porque al sacar en un reportaje, ¿no?, a nosotros como una organización provida sin considerar nuestra opinión, nuestra postura, incluso saliendo nuestro nombre, mi fotografía, mi nombre completo y demás, nos expusieron mediáticamente sin haber contrastado la información y sin habernos presentado como actores en la noticia. En ese sentido, presentamos una acción, una solicitud de aclaración, planeamos también emprender acciones legales, pero lo que nos interesa aquí es denunciar también la falta de ética de los medios de comunicación en cuanto al contraste de la información respecto al caso de la eutanasia. Claro. Y claro, yo creo que en este caso, como todos los que estamos involucrados en pues, un análisis y un diálogo pues, democrático en una sociedad plural para proponer los valores de la dignidad humana, pues nos llama la atención cómo eh, surgen estas causas, pero no a partir de lo que la sociedad va solicitando. Es decir, así como existe el tristísimo caso de Paola, pues probablemente exista el caso de una persona que está esperando un mayor apoyo de gobierno para cierto tratamiento para su enfermedad y que no está recibiendo porque existe una restricción legal o presupuestal. Pero a eso no le están dedicando todos los focos y para eso no hay urgencia, ¿verdad? Y también se va a morir. O sea, para ella no hay prisa de los medios para que se resuelva su caso. Sí, es algo que es muy, muy interesante y ver cómo, entonces referencia al inicio también me llama la atención, cómo eh, sucede no como por un mecanismo local, sino por una sincronización que trasciende lo nacional, las mismas formas de ir reestructurando el marco normativo, la forma en la que los países decidimos sobre nuestros temas, ¿no? Se va cambiando la soberanía, ¿no? Y se va creando, por ejemplo, el concepto de que cierta forma de concebir los derechos humanos tiene que estar dictado desde Nueva York o desde Ginebra, por personas que no votamos nosotros, la verdad, pero que van a estar al mismo nivel de nuestra Constitución lo que ellos digan. Y si ellos dicen que se deroga la ley de la gravedad, pues nos tenemos que tirar del techo, porque pues ahora es un derecho humano fundamental que la gravedad no exista, ¿verdad? Por encima de la Constitución. Eh, Eso que describes es lo mismo que sucede en México desde el 2011, que se elevó a rango constitucional los tratados internacionales y que se le otorga a la Suprema Corte de Justicia aquí el poder no de velar por la Constitución, sino de legislar en materia de derechos humanos o de decretar, porque no legisla, porque no es por votos, sino de decretar eh, en materia de derechos humanos. Es muy interesante eso, ¿eh? Y ahora, si quieres, me gustaría que intercambiáramos en relación con la materia misma de la eutanasia, ¿no? ¿Cómo han ustedes intentado, pues, acercarse a la sociedad, a los medios, pues, para entender el caso de Paola? O sea, ¿por qué no es una ayuda lo que le estamos ofreciendo como sociedad, dándole la eutanasia? Bueno, hay algunas cosas que son importantes mencionar. Nosotros sobre todo hemos tenido un acercamiento a gremios médicos, que es donde realmente hemos podido encontrar acogida, debate e incluso preocupación por este tema. Lastimosamente, el caso de Paola, si bien se expuso mediáticamente de forma muy fuerte e incluso hubo reportajes internacionales en el país que retomaban su historia, no existe en los expedientes de la Corte un análisis pormenorizado y científico de su caso o una historia clínica. Lo que existe es un certificado médico firmado por un médico homeópata respecto de la situación de Paola en ese sentido. Y claro, muchos médicos de los que hemos conversado les llamaba la atención eh, o sea, ¿por qué ella no está recibiendo cuidados paliativos? ¿Por qué ella está siendo atendida con medicina alternativa y no con medicina tradicional? Entonces, estas son algunas interrogantes que quedaron un poco
en el aire que lastimosamente pues no se, ni se resolvieron y seguramente no se resolverán dentro de lo que va a ser los próximos procesos. Pero sí es importante el acercamiento que nosotros tuvimos con el gremio médico respecto sobre todo de que ellos están directamente involucrados. Y ahí fue donde el proceso democrático tiene que funcionar y donde yo aseguro que se instrumentalizó la justicia, porque la Corte Constitucional evidentemente no es un foro democrático. Se presentaron más de 100 amicus curiae en la causa, de los cuales fuimos seleccionados apenas 14 en una selección, yo diría, por demás arbitraria del juez ponente, y tampoco se ha realmente visibilizado cuál es la postura de los médicos en ese sentido. Em, Se reformó no solo el COIP, y esto complementando la parte anterior, se reformó no solo el COIP, sino también el Código de Ética Médico Ecuatoriano, porque el Código de Ética prohibía justamente que el médico le haga daño al paciente y prohibía entonces también la práctica de la eutanasia. Esto es un tema sumamente grave desde el punto de vista médico, porque claro, ellos están ahora a merced entonces de cualquier modificación que pueda realizar la Corte sin consultarles, sin una participación democrática de varios sectores y al final de alguna manera pues poniéndolos contra la espada, contra la pared en estos temas. Ahora bien, sí es importante destacar que la Corte reconoció de forma sorpresiva el derecho a la objeción de conciencia en temas médicos. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar cómo funciona esto. El derecho a la objeción de conciencia sí está reconocido en tratados internacionales, sin embargo, no se encuentra específicamente em, dedicado o respecto de su sujeto activo como a los médicos. Se habla más sobre todo desde el punto de vista del servicio militar. Entonces, a nivel internacional, salvo un par de pronunciamientos de comités temáticos, no hay un respaldo de la objeción de conciencia en temas médicos. Sin embargo, lo que hizo la Corte en esta sentencia fue reconocer que existe este derecho, el derecho a la objeción de conciencia, que nuestra Constitución lo garantiza en el artículo 6612 respecto de médicos que practiquen la eutanasia, por ejemplo, que fue un tema que no se debatió cuando hubo la despenalización del aborto en casos de violación. Simplemente la Corte omitió pronunciarse respecto a la objeción de conciencia. Entonces, en ese sentido, cuando ya tenemos un párrafo respecto a los médicos, claro, hay un poco más de tranquilidad en el sector. Sin embargo, como es un servicio que tiene que de alguna manera garantizarse en el país, también va a existir la duda de qué pasa con los médicos en zonas rurales. ¿Qué pasa cuando es el único médico que está disponible para realizar la práctica de la eutanasia o la práctica de un aborto? Ahí es donde se está forzando a los médicos. Y luego también, pues, las presiones internas, ¿no? Hemos recibido nosotros, por motivo del aborto en casos de violación, denuncias de médicos que se ven presionados por el Ministerio de Salud, por las entidades rectoras. Dicen, entonces usted es sujeto de conciencia, a usted lo tenemos que mover a otra guardia o tal vez a otro hospital o tal vez pierda su trabajo porque yo aquí lo que necesito es alguien que pueda practicar esto. Entonces, en la práctica se genera esta discriminación y se genera este desconocimiento de lo que implica el médico en estas circunstancias. Ahí hay una relación médico-paciente, por ejemplo, que va a ir en detrimento cuando un paciente con una enfermedad, con un cáncer terminal, recibe, en vez de recibir apoyo de su médico, recibe una propuesta de matarle. Hay una seria afectación a esta relación médico-paciente. Se rompe la confianza, se rompe pues esta capacidad del paciente de ponerse en manos de un profesional de la salud capacitado y que busque lo mejor para él. Y luego también tenemos el tema de las familias, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Lastimosamente, la Corte Constitucional despenaliza la eutanasia respecto de una persona que lo solicite por sí mismo o un familiar que lo solicite por ella cuando esta persona no pueda entonces, pues, solicitarla, ¿no es cierto? Sí. Esto también es un tema sumamente grave, se abre la puerta a presiones externas, presiones de los médicos, presiones incluso, lo que hemos visto en la experiencia de otros países, presiones de, por ejemplo, prestadores de seguros médicos que ya no cubren un tratamiento oncológico, pero sí cubren la eutanasia y los servicios fúnebres, o incluso presiones de los mismos familiares que pueden tener algún interés monetario de herencias, por ejemplo, en que el paciente termine anticipadamente con su vida. Y ahí es importante recalcar que a pesar de
todas las discrepancias que sí tenemos con los pronunciamientos de entidades internacionales. Por ejemplo, para Finlandia, el Comité de Derechos Humanos sí llamó la atención de que no sean solo 3 médicos en Finlandia los que dan un diagnóstico para la eutanasia, sino también que haya un proceso judicial para que cualquier persona que pueda oponerse, que quiera oponerse, pues pueda hacerlo en un proceso regulado por la ley, ¿no es cierto? Y luego también un pronunciamiento respecto de Noruega de no implementar la eutanasia en menores de edad. Y bueno, lastimosamente estos temas quedaron invisibilizados a mi criterio. em, sí fueron recogidos a nivel legal por los votos salvados, es decir, los votos que no se adhieren a la mayoría, porque de 9 jueces hubo 7 votos a favor de la sentencia y 2 votos en contra. Y esos 2 votos en contra, uno de ellos de la jueza constitucional Carmen Corral, que si hay algún jurista interesado en el tema dentro de la audiencia, le recomiendo que lo revise hasta el final de la sentencia donde denuncia justamente esta pendiente resbaladiza, como se ha denominado en otros países, respecto de la eutanasia. Lo que va a ocurrir simplemente es que se van a ir abriendo cada vez más las causales implementando cada vez más la idea de que las personas de una sociedad son eutanasiables, ya no solo luego las personas terminales, sino también las personas que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad que podría llegar a ser terminal, ya no solo las personas mayores de edad, sino también niños menores de edad que se encuentran atravesando enfermedades o dificultades psicológicas. Y luego, a la consecuencia más grande, por supuesto, va en detrimento de este concepto tan importante que mencionábamos como es la dignidad humana. Se pierde el sentido de la dignidad humana, se pierde el sentido de la vida y se pierde también el reconocimiento jurídico de la dignidad y de la vida en detrimento pues de estos mal llamados derechos de libertad. Claro, claro, y me viene a la mente cómo Viktor Frankl, este psiquiatra austriaco que falleció, perdón, que padeció el encarcelamiento en campos de concentración del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia murió. Él, él sobrevivió y como él, de su experiencia, él recogió algunas lecciones que han marcado, incluso han creado toda una escuela de psicoterapia que se llama la logoterapia, ¿no? Donde Viktor Frankl, entre otras cosas, describe que dentro del campo de concentración no sobrevivían los más fuertes físicamente, sino los que mantenían el sentido, ¿no? Decía, todos estábamos sufriendo, todos enfrentábamos la muerte, eh, pero nuestra, o sea, lo que te mantiene es el sentido del dolor. Dice que hay 3 cosas que son inevitables en la existencia humana, la culpa, el dolor y la muerte, ¿no? Cómo los manejamos es lo que va a hacer que vayamos una cosa u otra. Y en el caso que estás describiendo, Pablo, que también ya se empieza a ver en el horizonte en México, porque, como decíamos, no son temas de agenda que nazcan de lo local, son temas de agenda social que nacen desde pues, no sé, pautas definitivamente que no nacen de la sociedad ecuatoriana o mexicana, porque no es algo que lo comenzamos a platicar como sociedad. Perdón, termino con esto. O sea, es interesante ver cómo se arrebata a, a la sociedad la capacidad de analizar y darle sentido a problemáticas existenciales que nos tocan a todos. En este caso es por un decreto, se puede decir que es una imposición, o sea, una resolución es un... Pues finalmente no hubo nada donde la sociedad ecuatoriana pudiera haber sido escuchada para ver cómo dar respuesta a una mujer que está sufriendo. Los jueces constitucionales decretaron que lo único que le pueden dar es la muerte. No tenemos nada para ti ante tu dolor, ante tu sufrimiento, ante tu sinsentido. No hay nada para ti. Y nadie puede decir otra cosa en contra. Decretamos que ante tu situación, cuando tú dices yo lo que quiero es hacerme el mayor daño posible, decimos sí, yo te doy la herramienta para que te hagas el mayor daño posible, en vez de abrazarle y darle un sentido. Qué impresionante, ¿eh? Qué fuerte. Este, Así sí, es, Marcial, sí, y bueno, a mí me encantaría mucho
tal vez en otra ocasión sentarnos a dilucidar mucho más sobre lo que es el sentido de la vida, la dignidad humana. Me apasionan mucho los temas filosóficos. Sin embargo, estoy seguro que tu público también apreciará el criterio jurídico que hay detrás de la sentencia. Y en ese sentido, sí quisiera pues mencionar algunos puntos Claro, bastante criticables de la sentencia, sobre todo desde el punto de vista jurídico. El primero, que es muy claro y que está recogido en ambos votos salvados, es la extralimitación de la Corte. Como tú decías, esto se suena más a una imposición que a un proceso democrático. Se instrumentaliza a la Corte Constitucional y la Corte, pues fuera de sus facultades, comienza a legislar, comienza a cambiar artículos del Código Penal, a cambiar artículos del Código de Ética y básicamente atenta contra lo que los juristas conocemos como la seguridad jurídica. Yo saber lo que dice la ley y que esa ley nos rige para todos y que si esa ley se modifica va a ser con el consentimiento de todos, en este caso con el consentimiento de 7 personas respecto de 15 millones que somos los habitantes del Ecuador. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la pésima aplicación del concepto de dignidad como concepto jurídico. Hablamos del lado pues de que la dignidad puede tener dimensiones religiosas, dimensiones filosóficas, dimensiones psicológicas incluso, pero ya desde el punto de vista jurídico, en los tratados internacionales de derechos humanos, incluso en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, se adopta un concepto amplísimo de dignidad y no se define lo que es la dignidad humana. Pero esto no es un desatino, esto tiene una razón, y es que justamente el momento en que definimos lo que es la dignidad, comenzamos a restringir este derecho, este reconocimiento de esto que tenemos los seres humanos respecto de unas y de otras personas. Y tú puedes verlo a lo largo de la historia, todos los regímenes totalitarios comienzan con una restricción de el concepto de dignidad. Entonces, la raza aria tiene más dignidad que las otras razas, entonces se impone el nazismo. Ciertas orientaciones políticas tienen más dignidad que otros, entonces se imponen regímenes fascistas. Y aquí lo que la Corte ha hecho, pues justamente decir que hay personas más dignas que otras y que hay condiciones de vida más dignas que otras. Y las personas que no tienen dignidad y no tienen condiciones de vida digna, pues la sociedad los puede descartar y no va a haber sanción penal para nadie. Esto en cuanto al desarrollo del concepto jurídico de dignidad. Y luego hay una muy mala aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Corte lo que hace bueno, nuestra Constitución dice que la vida es un derecho inviolable, de hecho prohíbe explícitamente la pena de muerte, garantiza la vida desde la concepción, entonces es un derecho sumamente garantizado, sumamente protegido por nuestra Constitución. Digamos que tiene una protección de nivel alto. Luego, la Corte lo que hizo fue tomar el concepto del derecho a la vida del derecho internacional, donde en los tratados internacionales, la Convención Americana, el PIDES, etcétera, indican que la vida es un derecho y que no puede ser quitada arbitrariamente. Obviamente, esto lo que busca proteger es desapariciones forzadas, abusos de ujú, gobiernos, etcétera. Pero claro, la Corte lo identifica como si esto fuera una protección menor, no alta como la nuestra, sino una protección media, porque sí hay una opción entonces en la que se podría quitar la vida, y es cuando no es un quitar la vida de forma arbitraria, cuando hay un consentimiento de la persona. Entonces, llamo la atención de esto porque normalmente lo que se busca es que la mayor protección del derecho internacional se aplique por sobre la protección menor que tienen los estados internos. Eso se hace, por ejemplo, en el aborto. Entonces se dice, un estado prohíbe el aborto, pero el derecho internacional protege más los derechos de las mujeres, entonces se tiene que imponer esta mayor protección del derecho internacional adentro. Aquí lo que hizo la Corte es al revés. Nuestra Constitución tiene una protección mayor, entre comillas, que el derecho internacional, pero el derecho internacional, por ser internacional, de todas formas se viene a imponer. Entonces, aunque nuestra Constitución diga que la vida es inviolable siempre y cuando sea quitada de forma arbitraria. Pero si ya no la vamos a quitar de forma arbitraria porque hay una persona que acepta eso, entonces se puede violar el derecho a la vida. Y esto va en detrimento de todos los principios constitucionales que tenemos de nuestra Constitución, la irrenunciabilidad de los derechos, la igual jerarquía, etcétera, etcétera, etcétera. interesante. Y se queda uno, como decía la jueza, con la
sensación de a dónde nos va a llevar esta madriguera que acabamos de abrir. Hemos entrado en una madriguera que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Tenemos el caso de Canadá, por ejemplo, está muy interesante. No sé si les puede, o sea, puede servir esto. El otro día estaba viendo cómo ya se ha desensibilizado, ese es el punto, se ha desensibilizado sociedad y gobierno en relación con la eutanasia. Entonces ya no hay ninguna reserva para incluso presentarlo como un beneficio económico, ¿no? Y Así hay un es, reporte del Ministerio de Salud de Canadá, si recuerdo bien, donde ya hablan de los beneficios económicos en cuanto a ahorros gracias a la eutanasia, es decir, todo el dinero que nos ahorramos por darle a la gente un veneno en vez de darle una medicina. Y ya luego los casos específicos, porque digo, el caso de Paula es un caso específico, están usando una historia para modificar a toda la así sociedad. es. Pues, ¿por qué no se usa al revés? Hay un caso en Canadá, este estuvo muy interesante, de una persona que ella no quería la eutanasia, de veras no quería, y lo único que necesitaba era que el gobierno canadiense le autorizara un subsidio de vivienda que le permitiera cambiar de departamento, porque estaba en un departamento, en un conjunto habitacional donde se filtraban muchos humos y olores que le afectaban a su salud. Decía, yo no me quiero morir, nada más que o sea, donde vivo, donde me da el dinero el gobierno para vivir, me afecta de una manera muy, muy significativa a mi salud y estaba documentado y el gobierno no aprobaba su incremento de subsidio para cambiar de... Entonces dijo, oigan, es que yo no es que me quiera morir, es que no puedo seguir viviendo así. Entonces, Servicio Social le dijo, bueno, si lo que dices es eso, pues te damos la eutanasia. Y murió. Murió por eutanasia, porque, como te digo, o sea, o sea, ya vemos a dónde se llevó. Vemos el caso de un lugar donde a una mujer lo único que le pudieron dar fue el veneno, no. Así es. Y en ese caso era otra casa, ni siquiera era ni siquiera era tan difícil. Eh, ¿Qué es lo que sigue en el caso de Ecuador, Pablo? Bueno, ahora básicamente tenemos que esperar, tenemos 2 meses donde el Ministerio de Salud emitirá el reglamento para la aplicación de la eutanasia ya desde el punto de vista técnico, porque la Corte no habla de ningún procedimiento, no hace un análisis técnico en absoluto. Em, Y luego también la Defensoría Pública tiene un plazo de 6 meses para presentar un proyecto de ley y una vez presentado la Asamblea tiene un año para aprobarlo. Es decir, que seguramente este proyecto de ley se tramitará tanto en el periodo actual como en el siguiente periodo en vista de que tenemos elecciones pues en febrero del próximo año. Y básicamente la Asamblea Nacional no puede dar un pie atrás en lo que respecta a la eutanasia. Las sentencias de la Corte son definitivas, son inapelables. La Corte es la que manda en este país. En ese caso, pues la Asamblea no podría dar un paso atrás. Lo que sí puede hacer y debe hacerlo es regular el procedimiento, regular, por ejemplo, deberá decidir si se acepta menores de edad o no, definir ya los conceptos de lo que es una enfermedad grave irreversible, definir si es que va a aceptar también dolencias físicas o emocionales y luego definir también el régimen, cómo se va a llevar esto dentro del sistema público de salud y también un poco la cuestión de conciencia. En ese sentido, queda bastante trabajo por hacer. La Corte de alguna manera ya nos marcó la cancha. Dentro de eso, pues la sociedad civil tendrá que ir apoyando a los legisladores en este proceso y hemos hecho nosotros un llamado a todas las organizaciones sociales que velan por los pacientes terminales, por los enfermos con cáncer, por las personas con discapacidad, para que participen activamente en este proceso de ley y así poder proteger a los más vulnerables en la medida en que la Corte nos ha permitido. Lastimosamente no podemos, la única que podría revocar esta decisión es la propia Corte. Mientras tanto, pues nosotros tendremos que regirnos un poco bajo esos parámetros. Y ya también para ir cerrando, me gustaría también incluir un poco el tema de la concepción religiosa, el debate religioso que no hubo en el Ecuador. Curiosamente, hubo muchos ataques a un sentido religioso como si fuera el sentido religioso el único que se interpone frente a la eutanasia. Y nosotros como Dignidad y Derecho, lo puedo decir con toda tranquilidad, fuimos la única organización jurídica que se opuso en medios de comunicación a la eutanasia.
Y claro, nuestros argumentos no eran religiosos, entonces un poco esta pelea, esta pugna siempre quedó en ese sentido pues sin respuesta, hasta hace poco que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ya se pronunció pues por supuesto, en contra de la legalización de la eutanasia. Y claro, ahí también podemos ver un elemento bastante claro que hace eco en todos estos procesos de cambio, de modificación cultural que hemos ido hablando, que es justamente un anticlericalismo y un deseo de silenciar por todos los medios a las personas o grupos que tienen argumentos religiosos o puedan representarlos, invalidando totalmente sus posturas, que considero yo es una característica también de todos estos procesos que se han ido dando, por lo menos en el Ecuador, me imagino también en otros países. Sí, es un hecho, o sea, como lo describes, eso sucede en otros. Oye, y, perdón, alargando un minuto más, ¿no queda una vía de una reforma constitucional? Porque finalmente el Tribunal Constitucional no puede ser. Entonces, si por vía legislativa se modifica la Constitución para expresamente abordar el tema de la eutanasia, excluir esa falsa compasión y decir que en caso de solicitudes de eutanasia o quien quiera de alguna manera invocar la libertad para autolesionarse, el Estado tiene que garantizarle todos los medios para acompañarlo en su salud, acompañarlo en su dolor, acompañarlo en su condición psicológica, o Bueno, incluso... sí, hay un tema de análisis legal. Yo creo que habría que analizarlo más a profundidad. Mi criterio a priori es que, en principio, aunque sea una reforma constitucional, no vamos a poder quitar la eutanasia, porque lo que hizo la Corte no fue una modificación de la Constitución, sino una modificación del Código Penal, pero que está blindada con sus sentencias, porque sus sentencias son de rango constitucional. En ese sentido, incluso si se planteara una reforma a la Constitución en ese sentido, considero que sería la misma Corte la que diría no pueden hacer eso porque eso es inconstitucional, porque yo soy la Constitución y la ley y yo ya he dicho mi criterio al respecto. En ese sentido, lo único que podría quedar es nuevamente una resolución posterior de la Corte eliminando por errores de derecho la cuestión de la eutanasia, o incluso ya una consulta popular donde decidamos una nueva constitución, unas nuevas leyes, también un tribunal constitucional o una corte constitucional con capacidades más restringidas, y eso sí podría poner en tela de duda todo lo que se ha trabajado a nivel legal y jurisprudencial. Pero en principio, actualmente no, por medio de una reforma constitucional, mi criterio es que no sería eficaz. Ah, ok, y como quieras, y se mantiene, como has mencionado, como hemos señalado aquí, que es algo que no nace del pueblo ecuatoriano. A las personas, o sea, nada de lo que describes implica que la sociedad ecuatoriana haya podido sentir el problema de Paola, escucharla y ver de qué manera resuelven o se acercan a ella en su dolor. Ha sido un decreto, una disposición pues autoritaria, la que ha dicho que es lo único que se le puede dar. Te agradezco, Pablo, muchas gracias. Gracias. Si quieres mencionar tus redes también, tu sitio web y tus redes para que quede también expresado aquí. Sí, muchas gracias Marcial, gracias a todas las personas que nos escuchan. Con todo gusto, la organización Dignidad y Derecho está dispuesta a presentar todos los insumos, toda la información para las personas que hayan escuchado, que les haya llamado la atención. Pueden buscarnos por medio de nuestras redes sociales y nuestra página web dignidadyderecho.org, y luego también Dignidad y Derecho tanto en Instagram como en Twitter, en LinkedIn y en YouTube. Y finalmente, pues compartir también con ustedes un repositorio que nosotros hemos armado respecto de la eutanasia, justamente con el fin de informar a la ciudadanía respecto a todos estos temas. El repositorio está en la página web eutanasia.dignidadyderecho.org. Es de libre acceso y contiene entrevistas, videos, documentales, artículos, libros y demás que le pueden servir también a las personas para formarse un criterio médico, religioso, ético, jurídico y moral respecto de este tema. Eutanasia.dignidadyderecho.org. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos los que nos han escuchado. Esto es Abre tus ojos, cambia tu mundo, con Pablo Proaño de Dignidad y Derecho en Ecuador en relación con el tema de la eutanasia. Gracias. Muchas gracias.